Bien, muchachos, entonces bienvenidos a esta clase de videoconferencia del su tema número 6, correspondiente a los movimientos de la corteza terrestre. Ok, en la página 74 de su libro de Estudios de la Naturaleza aparece el tema, movimientos de la corteza terrestre. Dice tema número 10, no le vamos a poner cuidado a eso, es el tema número 6 para nosotros dentro de nuestra aula virtual. Ok, entonces va a estar como identificado como tema número 6, movimientos de la corteza terrestre. Vamos a estudiar un poco acerca de cómo es esos movimientos de la Tierra, ¿verdad? Hacen que nuestra Tierra se esté moviendo constantemente a través de fuerzas, unas fuerzas internas. Eso se llama dinámica interna de la Tierra, ¿ok? Dinámica interna de la Tierra. Eso es lo que vamos a empezar a observar en estos momentos. Muchas veces esos movimientos no son perceptibles al ojo humano, ni tampoco los podemos escuchar. ¿Pero por qué? Porque son a veces muy minúsculos, a veces muy pequeños. Cuando son bruscos, cuando son de alta presión, es cuando nosotros son terremotos, ¿ok? O cualquier otro tipo de movimientos que vamos a estudiar ahora y cómo ocurren esos fenómenos dentro de nuestra corteza terrestre, en el interior de la corteza terrestre. Porque en el exterior de la corteza terrestre, es decir, la parte externa, ocurren movimientos de rotación, movimientos de traslación, tipos de movimientos que, por supuesto, también son movimientos que corresponden a la Tierra y a su dinámica externa. Pero la dinámica interna es la que nos ocupa el día de hoy. Yo voy a compartir un poquito pantalla con ustedes para que podamos observar esta presentación. Y aquí quiero que me digan si logran ver la pantalla, ¿ok? Sí, se ve bien. La voy a poner más grande. Yo la veo perfecta. Ok, vamos a ponerlo un poco más grande. Ok, bien. Bueno, allí la tenemos. Tema 6, movimientos de la corteza terrestre. Como ya les introduje un poco el tema, entonces vamos a dar inicio de una vez. Recuerdan que ustedes en la clase anterior, la que era asincrónica o la que no era a través de videoconferencia, yo les dejaba un video demostrativo, un video didáctico que hablaba un poco acerca de lo que era diastrofismo. Y también les dejaba una lectura complementaria como introducción a este tema. Hoy estamos formalmente explicando todo lo que tiene que ver con en este caso, los movimientos internos de la corteza terrestre, iniciando con el diastrofismo. ¿Habían escuchado ustedes alguna vez la palabra diastrofismo? No, jamás. No, la verdad es que no. No. Ok. Bueno, diastrofismo es el responsable de los movimientos que les estoy diciendo. El diastrofismo son fuerzas que originan, como dice allí la presentación, los cambios internos dentro de la corteza terrestre. Suceden de una forma que la corteza terrestre busque equilibrarse. Quiere decir esto, que mientras existen partículas en algún sitio de la Tierra que se están desgastando, en otras se están depositando muchas de esas partículas. Eso a manera de qué? De poder equilibrar la presión que puede originarse en la Tierra. Y eso trae como consecuencia que por lo menos en algunos sitios también la Tierra se levante. Es decir, se formen las montañas, lo que nosotros conocemos como picos, montañas, colinas. También se formen depresiones, llanuras, valles, llanuras como por ejemplo tenemos en nuestros llanos venezolanos, tierras como la cordillera de los Andes, por ejemplo, en nuestro país también. Entonces, todos estos movimientos de la corteza terrestre y que hacen que se formen montañas y todo lo que le estoy diciendo, esos relieves distintos que tiene nuestro planeta, se dan a través de un fenómeno que se llama diastrofismo. Pero ¿cómo se da ese diastrofismo? Se da a través de dos movimientos que realiza la corteza, que son los movimientos orogénicos y que son los movimientos epirogénicos. ¿Ok? Movimientos orogénicos y epirogénicos son los responsables de que se formen esas montañas y que se formen
todas esas formas de relieve que ustedes están observando aquí, que estoy señalando con el cursor de mi computador, que son cordilleras, que son montañas, que son colinas, llanuras, depresiones, sierras y mesetas. Para todos esos formas de relieve, gracias a estos dos movimientos orogénicos y epilogénicos. Uno es más lento, uno es más rápido, y cuando digo lento, a veces puede tardar hasta 3.000 millones de años, pero en relación a la edad que tiene nuestro planeta Tierra, es lento. Y es rápido en algunos casos en relación a la edad que tiene nuestro planeta, ¿ok? Vamos a estudiar en primera instancia lo que son entonces los movimientos orogénicos. ¿Y qué son esos movimientos orogénicos? Es lo que nos ocupa el día de hoy, ¿ok? Entonces, en ese sentido, tenemos que los movimientos orogénicos son movimientos verticales o laterales, ¿ok? Que realiza la corteza terrestre y que a veces son muy bruscos y que a veces son muy rápidos. Entonces, los movimientos orogénicos deben estar relacionados en algún momento con esos movimientos bruscos y rápidos que realiza nuestra corteza en la parte interna y que generan los sismos y que generan esos terremotos o esos movimientos telúricos fuertes que a veces sienten los seres humanos que vivimos en el planeta, ¿verdad? Entonces, por los movimientos orogénicos nos estamos dando cuenta de por qué tiembla la Tierra, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál es su clasificación o cuál es su estructura de esos movimientos? ¿Cómo están formados? A través de plegamientos, ¿verdad? O pliegues que son no son más que flexiones de la corteza terrestre que se producen cuando son ejercidas presiones laterales. Es decir, veamos este ejemplo, tenemos una parte de la Tierra acá, otra parte de la Tierra acá, cuando existe presión, ¿verdad? Existe presión, ella hace que se levante a través de esos pliegues y se forme una montaña, como observan ustedes en la figura que tenemos acá, en la parte de su pantalla que están observando. Presión lateral, presión lateral. Las cortezas, las rocas de la Tierra se presionan y se levantan para formar montañas, en algunos casos. En otros casos lo que hacen es hundirse, ¿verdad? Se hunden. No se levantan, sino que se hunden. Entonces, ¿qué me están formando? Me están formando pliegues, me están formando lo que son planicies, ¿ok? O pie de montaña, o pie de monte. Eso es lo que se estaría formando en esa situación. Cuando entonces nosotros observamos cuáles son las partes de un pliegue, nos vamos a ver que existe la parte sinclinal, que no es más que la parte deprimida del pliegue. Es decir, serían los valles que están formándose cuando se genera un plegamiento. La parte anticlinal es la parte que se levanta, como la forma anticlinal que ustedes están observando que les señalo con el cursor. Se levanta, entonces se forma la montaña. Así se formaron las cordilleras, así se formaron los picos, así se formaron todos esos cerros y montañas que ustedes observan en la naturaleza, ¿ok? Es a través de estos movimientos orogénicos. Pero estos movimientos orogénicos a veces son bruscos, a veces son rápidos. Ojo con esto. Entonces, si son bruscos y son rápidos, estamos en presencia de movimientos telúricos. Pero cuando son, por lo general todos los días se está moviendo nuestro planeta, es formando y formando montañas, ¿ok? Para eso tiene que pasar cierta cantidad de miles y millones de años para que entonces se formen nuevas montañas o nuevas depresiones, ¿ok? En ese sentido, también existen dentro de los movimientos orogénicos lo que son las fallas, ¿ok? Una falla entonces sería una quebradura de la corteza terrestre. Aquí es diferente a lo que son los pliegues. Cuando hay presión de este lado, hay presión de este lado, las rocas que se están presionando, esta corteza, está presionando esta corteza, esas presiones no son soportadas y se parten, ¿ok? En vez de levantarse y formar una montaña o una llanura, entonces, ¿qué está haciendo? Las está quebrando por producto de esa falla, ¿ok? Entonces, la presión fue tanta y la resistencia fue tan poca que entonces se quebró, se formó una falla. Entonces, ocurre cuando los estratos de las mismas no resisten las presiones, como le estoy diciendo,
que son sometidas, es decir, no se pueden doblar, sino que sencillamente se fracturan, tal como se observan en las figuras que están acá también. Podemos ver que esos quiebres o fracturas pueden ser de falla vertical, de falla horizontal, de falla normal o de falla inversa. Cuando ocurre un sismo, cuando ocurre un terremoto, nosotros no sabemos si fue una falla vertical, si fue una falla horizontal, si fue normal, si fue inversa. Lo cierto es que hubo una falla que originó ese movimiento telúrico, ¿verdad? Ya más estudiosos, más personas capacitadas para estudiar cuál fue el origen del sismo, entonces nos pueden determinar si la falla fue vertical, si la falla fue horizontal, normal o inversa. Pero la falla vertical son los bloques que se desplazan de forma vertical, ¿verdad? Forma vertical. Allí los bloques se desplazan verticalmente. Los horizontales, como se observa entonces en la figura, falla horizontal. Los bloques se desplazan de forma horizontal. Eso ocurre debajo de la tierra, muchachos. Eso no lo vemos nosotros. Eso está ocurriendo debajo de la tierra. La falla normal es la fractura inclinada. Bloque se hunde. Es decir, un bloque se hunde y se recuesta sobre el que se levanta. ¿Ok? Se está hundiendo uno y se recuesta sobre el que se está levantando. Entonces ahí hay una falla normal. Una falla inversa es todo lo contrario a la falla normal. Es decir, el bloque que se levanta se recuesta sobre el que se está hundiendo. ¿Ok? Tal cual como se observa aquí en las fallas inversas. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, tenemos entonces los movimientos orogénicos. Tenemos pliegues y tenemos fallas. Dentro de esos movimientos orogénicos es donde se suceden los diferentes movimientos telúricos, sismos que se generan en nuestro interior de la corteza terrestre. En este caso, en el interior de nuestro planeta. ¿Ok? Entonces, claro con lo que son las fallas, claro con lo que son cada uno de los movimientos orogénicos producidos también por los pliegues, cómo se forma una montaña, cómo se forma un sismo, ojo, eso es pregunta de examen, ¿ok? Entonces, es muy importante que tengamos claro lo de las fallas y lo de los pliegues o plegamientos que forman parte de los movimientos orogénicos, ¿ok? Pasando entonces a lo que son los movimientos epirogénicos, que son movimientos mucho más lentos. Estos movimientos son de grandes extensiones de tierra y dan origen a lo que son los continentes. ¿Recuerdan ustedes o han escuchado alguna vez lo que es la palabra Pangea? Sí. Ok. No. El gran continente, esa era la Pangea, ¿verdad? Que existió hace más de 4.700 millones de años. Eso era lo único que existía en nuestro planeta. Un solo continente grande denominado Pangea. ¿Ok? Allí se empezaron a generar ciertos movimientos internos en nuestra corteza terrestre que comenzaron a fragmentar esa Pangea, que comenzaron a fragmentar ese gran continente. Pero es que esos movimientos se producían, ¿por qué, profesor? Es que esos movimientos se generaban por el calor inmenso que hay dentro del núcleo o el centro de nuestra Tierra, que es extremadamente caliente. Y esas fuerzas que generan calor generan esos movimientos internos dentro de la corteza terrestre, ¿ok? Como consecuencia de esos movimientos, como dice aquí, epirogénicos, la Pangea se comenzó a separar en trozos, ¿ok? Gigantescos, lo que hoy se conoce como nuestros continentes o los 5 continentes que existen. Hubo un alemán que estudió estos movimientos epirogénicos y él formuló una teoría. Este alemán, Alfred, que ustedes también lo deben haber escuchado, ¿no? Acerca de lo que él denominaba Pangea y cómo fue que se fragmentaron esas y se formaron los continentes, dio a conocer la teoría de la tectónica de las placas. ¿Okay? Este científico investigador fue quien dio a conocer esta teoría, lo que hoy se conoce como las placas tectónicas. ¿Ok?
¿Qué son esas placas tectónicas o en qué consistía esa teoría de la tectónica de las placas? Bueno, la Tierra, para él, lo que él estudió, lo que él pudo determinar, estaba formada por una litosfera, ¿ok? Que son bloques denominados placas. Todo lo que cubre nuestra litosfera, unas capas bien gruesas y densas, pueden ser de dos tipos, pueden ser continentales y pueden ser oceánicas, ¿ok? Continentales u oceánicas. Entonces, esas dos partes o dos capas fundamentales de la litosfera se mueven entre sí, se rozan entre sí, forman magma o forman movimientos entre esas rocas y generan entonces estos movimientos pirogénicos y es lo que da origen a la formación de estos continentes. Pero también puede dar origen a la formación incluso de zonas volcánicas también, por la formación de ese magma interior que tiene la parte de nuestra corteza terrestre. ¿A través de qué fenómenos se puede originar eso? Bueno, los fenómenos que originan y que observan ustedes allí son los fenómenos de abducción, que están observando ustedes, el material magmático sube, sale y se extiende del lecho marino hasta donde puede enfriarse, porque ustedes saben que el magma o lo que es esa densidad, esa capa densa que sale del volcán, es caliente. Al caer al agua, al caer al lecho del mar o al océano, se enfría y se solidifica para formar rocas. ¿Sabían ustedes que en el fondo del océano, en el fondo de los mares, hay montañas? Allí hay muchísimas montañas. En el fondo Y hay del mar volcanes. hay volcanes, muy bien, en el fondo del mar y en el fondo del océano, ¿ok? Tal cual como observamos nosotros acá en la litosfera, aquí arriba, en el planeta Tierra, que hay montañas, cerros, en el mar también los hay, ¿ok? Depresiones Depresiones y todo eso. En el como mar, las fosas de las Marianas, que es la más grande del mundo. exactamente, en el mar también los podemos ver. Acercamiento o zonas de subducción. Esto también es un fenómeno que se origina a través de los movimientos epirogénicos. Una placa, le estoy indicando aquí, una placa se hunde debajo de la otra con áreas de intensa actividad volcánica. Y el desplazamiento lateral, movimiento relativo entre dos placas con rozamiento en la falla. Aquí es donde se empiezan a rozar las fallas. El límite de la placa, por ejemplo, que les traigo hoy, de la placa norteamericana y el límite de la placa del Pacífico, del Océano Pacífico, es lo que hace, ese roce hace que se produzca, por ejemplo, la famosa falla de San Andrés, y donde hay alta actividad sísmica y actividad volcánica en esa parte del mundo, ¿ok? Producto de estos desplazamientos laterales de los movimientos epirogénicos que se generan. Ok, entonces, a grandes rasgos, los movimientos epirogénicos entonces son los responsables, en primer lugar, de haber formado los continentes en las placas tectónicas, de la teoría de la tectónica de placas. Y a través de estos tres fenómenos, el de abducción, el de subducción y desplazamientos laterales, realizar todos esos tipos de cambios bruscos en la corteza terrestre, ¿ok? O de zonas sísmicas o de zonas volcánicas. Entonces, tanto los movimientos orogénicos y epirogénicos están relacionados con los movimientos de nuestra corteza terrestre y de movimientos telúricos. Yo les quiero preguntar, ¿por qué tiembla entonces? Una vez que ya hemos visto los movimientos epirogénicos y los movimientos orogénicos, ¿cuál es la razón por la cual tiembla la Tierra? Como dice allí, ¿verdad? Como centro del planeta, el centro del planeta está compuesto por rocas fundidas, rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas, ¿verdad? Magma. La corteza terrestre se mueve y se ajusta constantemente. Esos movimientos originan presiones. Esas presiones sobre los bordes o fallas, que ya los habíamos mencionado al principio, recuerdan lo que generaban esas presiones, los plegamientos y las fallas, ¿verdad? Que a veces se liberan de forma silenciosa, que no son perceptibles al oído humano ni al ojo humano, pero que se están sucediendo ahí debajo de la tierra de forma interna, ¿ok? Muy silenciosamente, todos los días. En este momento se están dando muchísimos movimientos
en nuestro interior del planeta, ¿ok? Cuando esas presiones aumentan, cuando esas presiones se hacen demasiado seguidas, es cuando se forman entonces los movimientos telúricos. Y como dice allí, se acumula tanta presión que saltan violentamente y se forman entonces lo que son los sismos. Como esta figura, observando acá este dibujo, vemos en el interior de la Tierra hay una cantidad de movimientos que estoy señalando, se van acumulando cada uno de estos movimientos en el hipocentro, lo que nosotros llamamos hipocentro, son tan bruscos, son tan fuertes, que se mueven tanto que llegan hasta arriba, hasta el exterior de la corteza terrestre, ¿verdad? Y generan un epicentro, donde ese epicentro nos indica un fuerte movimiento telúrico y es lo que registran las organizaciones, los institutos relacionados con estudios de movimientos telúricos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Funvisi. Entonces se genera un informe, una alerta, que hubo un movimiento telúrico bastante fuerte con un epicentro en X sitio a través de la falla de X lugar, ¿ok? Dependiendo de donde sea el sismo. Pero básicamente sucedió, ¿por qué? Por la acumulación de esas presiones en el interior, esas presiones se acumularon, se generó un hipocentro fuerte allí y generó luego un terremoto en un movimiento telúrico bastante fuerte. Cuando son movimientos que no son perceptibles, como les decía, al oído ni al ojo humano, entonces son microsismos. Cuando esos movimientos son bruscos y sí son perceptibles a los humanos, se llaman macrosismos o terremotos, tal cual como aquí en esta figura X de un lugar X donde hay alta actividad sísmica, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esa es la razón principal por la que nuestra Tierra tiembla. Aquí tenemos un mapa de Venezuela. Recuerdan ustedes que yo les envié a que realizaran un mapa de Venezuela en sus cuadernos, ¿verdad? Donde señalaran las zonas sísmicas de nuestro país, zonas sísmicas de Venezuela. Básicamente sería bueno que le tomaran una captura a esta pantalla o un print de pantalla específicamente a esta imagen que están observando ahorita en este momento. ¿Por qué? Porque allí están las 4 fallas que hay en nuestro país, que no las tienen en el mapa que está en el libro, pero que yo se las traje hoy para que un poco los sismos en Venezuela y cómo es posible entonces que estas fallas sean las responsables de los sismos que han ocurrido en nuestro país. Tenemos la falla o sistema de falla de Boconó, la falla de la Victoria, tenemos también la falla del Pilar o la falla del Pilar y el sistema de falla Oca, ¿verdad? Entonces, esas 4 fallas son las responsables de que aquí en nuestro país toda esta franja que usted estoy señalando por acá, esta franja que está en marroncito, pero que en su libro se observa de color rojo, ¿verdad? Es la zona altamente sísmica de nuestro país, ¿ok? Esta zona que está en marroncito y que en su libro se ve roja, ¿ok? Esa es la zona de alta intensidad sísmica y es allí donde constantemente se está moviendo nuestro planeta o nuestro interior de la Tierra, en nuestro país. Y así sucede en todos los países del mundo, ¿ok? Con sus diferentes zonas sísmicas. Y Aquí, profesor, dígame. si no me equivoco, la falla de San Andrés llega hasta Venezuela o algo así. No, la falla de San Andrés no llega tan aquí, ¿no? Ya, ok. Está más hacia Norteamérica, ¿sí? Ok. Ok, entonces fíjense bien, acá tenemos lo que es este mapita de Venezuela más pequeño que está acá abajo, que sí me señala toda esta franja roja, ¿verdad? La zona altamente sísmica. Aquí tenemos a Barquisimeto, está dentro de esta zona, y tenemos Alto Cuyo, que también es acá del estado Lara. Entonces, si tenemos a Barquisimeto, también por aquí está Cabudare. Entonces, tenemos estas zonas bastante sísmicas aquí en nuestro país. Venezuela tiene zonas sísmicas y Lara, el estado Lara donde vivimos, es una zona sísmica, ¿ok? Por lo que ustedes pueden observar en el mapa de Venezuela. Y en esas zonas que se observan allí. Por otro lado, tenemos los volcanes. Profesor, Dígame. ¿cómo se mide la zona sísmica? O sea, como los profesionales, ¿cuál es el método que ellos usan para poder medir eso? Sí, cuando estás en un centro de investigación
todo lo relacionado con sismo, movimientos telúricos, ellos tienen unos aparatos parecidos a unos termómetros, ¿sí? Pero unos termómetros que te miden como unas radiaciones, como unos movimientos. En estos momentos ellos están así, todos están así, moviéndose arriba y hacia abajo, moviéndose como un lápiz, ¿verdad? Un lápiz que te está escribiendo en un papel, movimientos hacia arriba y hacia abajo. Pero de repente eso acelera, eso es alerta, porque allí hubo un movimiento brusco que se puede transformar en esos papeles, en esos gráficos dactilógrafos que están allí que te permiten medir todo lo que tiene que ver con esos movimientos bruscos, ¿ok? Ahora, tenemos una zona que es la parte del vulcanismo. Venezuela no es un país que sea con actividad volcánica. Quizás en algunos miles de años Venezuela tenga la presencia de algún volcán. ¿Ustedes creen que eso sería posible en nuestro país? Que haya una zona volcánica. Si tomamos en cuenta que los volcanes tienen mucha relación con los sismos. Y si te acuerdas lo que te acabo de decir, que para que se genere un sismo, para que se genere una falla, debe haber una placa oceánica y debe haber una placa continental que se rocen. Nosotros, si nos vamos aquí al mapa que tenemos aquí de Venezuela, ¿verdad? Tenemos una zona marítima, que es esta placa marítima que tenemos aquí, que es nuestro mar Caribe. Y también tenemos una zona roja acá, que es el estado de Nueva Esparta, por ejemplo. También puede ser una zona sísmica de alto riesgo. Entonces, ahí están como que las condiciones dadas para que se pudiera generar en algún momento algún volcán allí, ¿verdad? Además del sismo. Eso es para que nos demos cuenta de la relación que existen con los sismos y los volcanes. A pesar de que no tenemos volcanes aquí en nuestro país, quizás más adelante seamos como, por ejemplo, Hawái. Si saben que en Hawái hay muchos volcanes, hay islas también donde existen una gran bastante cantidad de volcanes en la isla de Hawái, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues entonces tenemos una cámara magmática que se forma en el interior de la Tierra, de esa corteza terrestre, formando una chimenea, para entonces llegar a lo que es formar un cráter aquí, que es el orificio por donde va a salir ese magma o lava volcánica. ¿Ok? Básicamente en Venezuela no tenemos esa preocupación, pero como les digo, está relacionado con los sismos y quizás en algún momento pueda generar. ¿Ok? Profe, Dígame. aquí nunca había un volcán, no había visto un volcán, ¿no? No, aquí en Venezuela no. En Venezuela no. Pero como digo, puede ser que en algún momento pasen miles de años y se forme, porque tenemos zona sísmica, tenemos placa continental, tenemos placa oceánica y marítima. Puede ser que se forme en algún momento algún volcán. Pudiera ser. Profesor, una pregunta. Ok, gracias. Santiago. Por ejemplo, en un país que no tenga contacto pues, con el mar, por ejemplo, Bolivia, ahí no podría haber volcanes. Es difícil porque no tenemos placa oceánica o placa marítima, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí se puede generar allí es bastante intensidad sísmica por la misma falla que tenemos de la falla de Boconó, que se puede extender incluso hasta la Patagonia, o la misma cordillera de los Andes, que se extiende desde Venezuela hasta la Patagonia en Argentina, por ejemplo. Claro. ¿Ok? Profe. Dígame. Profe, pero en Sanaré hay un volcán inactivo. Bueno, fíjate bien, Sanare, un volcán que está inactivo. Y eso quiere decir que existió hace miles de años. ¿Ok? Y que sí puede existir en Venezuela volcanes. Por eso yo decía, en el estado de Nueva Esparta puede ser que exista la posibilidad de que haya un volcán. Porque en Sanare sí hay a lo mejor, hace miles de años, eso era agua por allí, ¿verdad? Eso era agua, que después se fue formando por los diferentes movimientos y transformando en otros elementos que hicieron que se formaran montañas allí, es otra cosa, ¿verdad? Pero quizás hace miles de años atrás, allí había agua y había placa marítima y había placa oceánica que hicieron que se formara ese volcán que hoy está inactivo. Entonces, estamos llegando casi al final de la videoconferencia y quiero escuchar sus preguntas. Digan. Yo, profesor, le iba a hablar sobre, y, por ejemplo, por alguna razón, una placa se crea con otra y aparece un volcán, ¿ok? Ok. En esos millones de años, ese volcán
por mucho tiempo, si sigue ahí, ¿se destruiría o simplemente se inactivaría? O sea, ¿cómo es el proceso Bueno, para que ya desaparezca? Ok, no va a desaparecer, va a quedar inactivo, ¿ok? No desaparecería, quedaría inactivo, como existen muchos volcanes inactivos en la actualidad. Eso también nos da señal de que si está inactivo no quiere decir que no se pueda activar en algún momento. Si las condiciones en la corteza interna de nuestra Tierra se le dan en cuanto a temperaturas altas para que ese volcán se active nuevamente, es posible que también a lo largo de miles de años se vuelva a activar, ¿ok? Pero es un proceso cíclico que se puede mantener, ¿ok? No va a desaparecer, sino que se va a mantener allí como que en descanso, como que en stand-by, ¿ok? Entonces, profe, si Sí. no puede aparecer como apareció en el primer sitio. Ok, apareció en el primer sitio obviamente porque estaban las condiciones dadas para que se generara ese volcán. Lo que no se va a permitir es que va a desaparecer, a menos de que haya, no sé, un choque de algún meteorito en nuestro planeta, como sucedió bien también hace 65 millones de años y que hizo que nuestra Tierra sufriera ciertas transformaciones, va a desaparecer. Pero mientras las Profesor, condiciones naturales existan, él va a estar allí. Ajá, dígame. o también Entonces también los Dígame, humanos lo Santiago. pueden destruir artificialmente. También puede ser, pues, dame un ejemplo como pudieran destruirlo, a ver, con una. Bueno, la verdad es que, o sea, por ahora yo creo que es un poco difícil, también depende del tamaño, Sí. pero yo estoy Pero, seguro que por en el ejemplo, futuro sí va a ser posible. pudiera, por ejemplo, potencias como Rusia, potencias como Estados Unidos, potencias Claro, como con un China, misil. Con un misil. exactamente, pudiera ser así por el hombre, también pudiera ser. Ujú. Miren, muchachos, profe, entonces, nos están quedando 4 minutos y no quiero dejar de decirles que, bueno, la relación que existe entre el vulcanismo y los sismos, bueno, es que siempre donde hayan sismos existe la posibilidad de que se forme en algún momento un volcán. Eso es lo que quería mencionarles. Y para ir profe, cerrando las preguntas, no se preocupen porque las preguntas también van a estar disponibles a través del foro. Recuerden que hay un foro donde ustedes cargaron una tarea, ¿ok? No una tarea, cargaron el cuaderno, ¿ok? Cargaron el cuaderno. Ese foro sigue abierto. Usted puede escribir allí preguntas sobre volcanes, sobre sismos, todo lo que quiera escribir, no nada más puro para mandar cuaderno, ¿ok? Usted puede escribir allí lo que necesite compartir, ¿ok? Ok. No hay ningún problema, puede escribir. ¿Por qué? Porque de repente se nos acabó el tiempo aquí y quedamos como que pendientes con algunas preguntas. Pero espero les haya aclarado por lo menos la gran mayoría de sus inquietudes, la gran mayoría de sus preguntas estén más o menos claras en este momento. ¿Ok? Y como les digo, si quedan dudas relacionadas con el tema, usemos el foro. Usemos el foro para preguntar que yo estaré respondiendo oportunamente. Pendientes con una actividad tarea 2 de este tema que yo voy a subir el día viernes, ¿ok? El día viernes tenemos la otra actividad tarea. No nos olvidemos de eso, ¿ok? La otra actividad tarea que la voy a asignar de este tema. Ok, hoy estoy por revisar todas las tareas, por supuesto que ya han cargado ustedes, del tema 5, ¿verdad? Que era lo de la combustión y de los cambios de color, todo eso, ¿verdad? Entonces, eso ya he recibido tareas, voy a empezar a corregirlas y vamos a tener entonces todo lo relacionado con ello. Próximamente tendrán sus calificaciones de esa tarea y comenzaré a recibir las de la tarea número 2, que es de este tema. Bien, muchachos, entonces seguimos en comunicación. Les agradezco la participación, la puntualidad, la interacción, las preguntas. Me gustó bastante esta clase, espero a ustedes también les haya gustado y que sigan con una tarde bastante productiva. Me despido gratamente de cada uno de Chao, ustedes. profe. Hasta luego, profe. Profe, que le vaya bien. Una feliz tarde. Chao. chao. Chao.